con eso? Mira, yo ahorita vamos a empezar. Bienvenidas, bienvenidos al amanecer. Estamos haciendo una revisión de algunas cuestiones muy básicas para aproximarnos a la introducción al estudio del derecho. Y lo primero es que trabajaremos con palabras clave que se denominan en inglés keywords. Siempre que ponemos una palabra en otro idioma, la tenemos que poner en cursivas. Si son en latín, si son en francés, en inglés, en alemán, las palabras en otro idioma van en cursivas, igual que los títulos de un texto o los títulos de revistas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar con indicadores para conocer si estamos comprendiendo un texto. Estos indicadores pueden ser de autores, de fechas, de lugares, de conceptos, y vamos a conocer algunas palabritas hoy, como son la palabra taxonomía y categorías. Entonces, lo primero que nos dice esta materia de 148 horas, 64 en vivo, sean síncronas, en presencial o en virtual, y las 64 adicionales de estudio, de lecturas, de trabajos, es que el alumno, la persona, el estudiante, el alumnado, identificará la importancia de la materia, y que ustedes puedan por lo menos dar 5 argumentos, que los puedan decir es importante por esto, en, digamos, cada argumento con 200, 300 palabras. ¿Por qué es importante esta materia? Como sería muy importante que pudieran también argumentar, justificar, pues las materias de su preferencia. Muy bien. Luego dice, identificará las categorías que se aplican al derecho como un todo. Y aquí quedamos en que qué va a ser importante, José Manuel. Cuando hablamos del derecho como un todo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué diferencia o distinción tenemos que hacer? Tenemos que diferenciar entre use y entre lex. Ajá. ¿Y qué diferencia hay entre estas dos palabras en latín, por lo cual las ponemos en cursivas? ¿Qué diferencia hay? Cuando yo digo lex, ¿a qué me estoy refiriendo? Y cuando yo digo jus, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues lex es la ley tal cual como se entiende y use es como la interpretación que se le da, Ok, dependiendo. entonces digamos que el jus es el intérprete haciendo hermenéutica de la ley, y para Sí. eso se nos llama operadores jurídicos especializados. Un jurista dice la interpretación o la aplicación de la ley de manera especializada. Y la lex en sus diferentes modalidades será lo que se conoce como derecho positivo, producto de un proceso normalmente legislativo, aunque hay algunas leyes que son de tradición oral, por ejemplo, en las comunidades indígenas. Pero entonces, el derecho como un todo de ninguna manera es un conjunto de normas. Esa es una noción tradicional bastante obsoleta, fuera de contexto. El derecho implica la necesidad de un intérprete y además entraña una intervención social. Una torre, por maravillosa que sea, llena de códigos y de leyes, no es derecho, es en todo caso derecho positivo, leyes, un conjunto de normas, pero el derecho es una obra de arte especializada. Bueno, dice que además habrá que identificar las categorías que integran a las normas jurídicas. Esas categorías las vamos a conocer como conceptos jurídicos fundamentales y el nivel que ocupan las normas. No es lo mismo tener un tratado internacional, un derecho constitucional, que tener una norma técnica de cuántos milímetros debe de tener el cable de electricidad de tal y cual. Entonces, las normas jurídicas también tienen escalas y niveles, pero dentro de las categorías que se integran en las normas jurídicas, una norma puede dar un concepto distinto al de una teoría. Yo puedo decir en una norma jurídica qué significa
fidelidad, que significa lo natural, lo artificial, o puedo decir qué significa energía limpia, y puede haber 20 teorías que digan otros conceptos o que contengan otras dimensiones. Entonces, cada disciplina, sobre todo las profesiones liberales, tienen entre 10,000 y 40,000 palabras que manejan de manera especializada. Un médico profesional no te dice que tienes dolor de panza, te dice tiene usted gastroenteritis o tiene una colitis o tiene otras palabras. Entonces, cada profesión mínimamente tiene 10,000 palabras que tienen a veces significados diferentes al de otras disciplinas, pero entre estas categorías jurídicas fundamentales encontramos palabras profundamente utilizadas por la sociedad que tienen una poli, digamos, semia, una múltiple significado, como por ejemplo lo es la justicia, el respeto, la democracia. Por eso hay algunas palabras que en este seminario constructivista no vamos a usar. Por ejemplo, no es lo mismo decir te tolero a decir te respeto. La tolerancia, por ejemplo, es una teoría derivada pues de distintas escuelas religiosas y que no tiene nada que ver con la laicidad. Entonces, en vez de usar te tolero o tolerar, utilizamos, por ejemplo, respeto o flexibilidad o adaptación, y cada palabra va a traer una cauda muy grande sobre sus antecedentes en el latín, en el no latín o en las instituciones ancestrales de derecho antiguo, sean romanas, griegas o de otras familias o sistemas jurídicos como se conocen actualmente. Y luego, ya tenemos entonces que tenemos una carga teórico-conceptual muy fuerte, una carga filosófica muy fuerte, pero ahora viene la parte más ejecutiva y dice que identificará las funciones que estas normas jurídicas desempeñan. ¿Qué función tendrán las normas jurídicas desde tu punto de vista, José Manuel? Pues yo diría que, o sea, las funciones que tendrán depende, ¿no? O sea, van a depender de a qué, en este caso, a qué norma jurídica o algo así podría ser. Bueno, pues lo que diríamos de manera muy general, porque hay palabras que son muy confusas, por ejemplo, que la norma introduce un tipo de orden, ¿verdad? La norma, los seres humanos somos seres normativos, ¿sí? Dormimos tantas horas, nos levantamos tantas horas, comemos tantas horas, nos tenemos higiene tantas horas, somos seres normativos, pero las normas jurídicas pues básicamente buscan evitar la violencia y generar un sistema de convivencia que marca los parámetros del respeto. Entonces, lo que se pretende en general con las normas es prevenir y resolver conflictos, ¿sí? Si nosotros nos empezamos a levantar la voz al grado que llegamos a gritarnos, algo está sucediendo allí. Alguien de las dos partes no quiere escuchar, no está escuchando o no quiere colaborar, algo está pasando allí. Entonces, si ya sabemos que los gritos van a llegar a más, entonces la norma jurídica diría, evita levantar la voz cuando estés en una conversación con eh, una persona que no consienta ese tipo de relación. Entonces, las normas jurídicas, ¿qué funciones desempeñan? Pues desempeñan un camino para dar nociones, para establecer conceptos. Esto es delito, esto no es delito, esto lo debes hacer porque te conviene. Entonces, lavarte 3 veces al día los dientes. ¿Por qué es una norma?
Pues porque te conviene, porque se acumulan bacterias, porque entonces las normas quieren prevenir y resolver conflictos. El conflicto jamás se va a eliminar porque el conflicto forma parte del ser humano. Me levanto, no me levanto, cumplo, no cumplo, hago más o hago menos. El conflicto es parte de la vida humana, pero lo que se pretende es gestionar y evitar, prevenir violencias. ¿Para qué? Para tener un mejor modelo de convivencia. Hay convivencias que destruyen y hay convivencias que construyen. Entonces, las normas jurídicas tienen numerosas funciones. Hay quien, desde las posturas de izquierda, que dicen que las normas quieren someter, subyugar, que son verticales, que son jerárquicas, que son neocapitalistas, que son neurocéntricas y que son hegemónicas y que son para controlar y dominar a las personas. Bueno, esas son otras teorías. Hay teorías hegemónicas en un lugar y contrahegemónicas en otro lugar. Entonces, ¿qué funciones desempeñan las normas jurídicas? Si pensamos en el nivel constitucional, pues es el mayor modelo de convivencia que han aceptado los factores reales del poder. Entonces, no se supone que haya una constitución para que esté de adorno, se supone que es para normar a todo el resto de normas de menor nivel. Entonces, tenemos que ver niveles de la norma, tipos de norma y en general estamos dando esta respuesta. Luego entonces nos dice, el estudiante identificará los criterios de validez y esta es otra categoría fundamental. Esta es una categoría tan compleja como esta otra palabra, que es la que nos interesa. Una cosa es que la norma sea válida por cómo se realizó y otra cosa es que sea puesta en la realidad cotidianamente, que tenga eficacia. Entonces, para eso está el proceso legislativo. ¿Cuáles son los criterios para que una norma sea válida? Si yo quiero tener relaciones con una persona y le doy de beber alcohol y le doy una sustancia y acabamos teniendo relaciones, ¿será válida esa relación? Claro que no, porque yo no apelé a su consentimiento y nulifiqué su consentimiento para que no pudiera decir no. Entonces, la validez va a tener entre los principales criterios no solo su proceso formal de elaboración, sino el consentimiento válida y científicamente informado, entre otras muchas cuestiones. Entonces, categorías fundamentales: justicia, teoría, hecho, acto, sentencia, eh, imputabilidad, delito, validez y eficacia. Son categorías jurídicas fundamentales que para el derecho forman parte de estas 10,000 a 40,000 palabras fundamentales que a lo mejor en otras disciplinas o en el diálogo social tienen otro significado. Y luego entramos directamente a la parte de que dice aquí, dice todo esto, identificar la importancia filosófica, epistémica, técnica de las categorías, de los conceptos, de las teorías, de las funciones, de los criterios de validez. ¿Para qué? Pues para poder comprender, aquí dice, para poder comprender y dialogar con los grandes pensadores. Es decir, que al terminar el curso de introducción a la teoría del derecho, no solo se va a tener una batería, un índice analítico de palabras propias generales del derecho, sino que se van a identificar las grandes teorías que explican por qué tener derecho, para qué sirve y cómo aplicarlo. Y entonces tenemos teorías antiguas que siguen flotando, como el justnaturalismo. Las normas las hizo Dios y se las mandó a Moisés en un libro y por lo tanto las tenemos que obedecer. Teoría justnaturalista antigua, ¿sí?
que permea y permea y permea con la palabra moral, lo que debes, lo que no debes. Luego tenemos a los positivistas. No, las normas hay que obedecerlas y seguirlas porque son un producto racional de los seres humanos dadas por ellos mismos para su convivencia. Luego tenemos a los marxistas, ¿no? Las estructuras, la clase social, la liberación de la opresión, eh, la desigualdad originaria. Luego tenemos a los sociólogos, ¿no? Las normas forman parte de una teoría social, las personas se dan normas a sí mismas para poder desarrollarse, etcétera, y podemos contar cómo esas comportamientos se dan o no se dan, cuáles son convenientes, cuáles son menos convenientes, etcétera. Entonces, tenemos muchas teorías respecto al derecho. Y entonces, cada teoría pues tiene a su grupo de pensadores. Luego, de pronto, nos damos en pensar que nada más existen los mismos de siempre, los que ni siquiera hemos leído, pero hemos oído, y entonces ya todos decimos Kelsen y no hemos leído Kelsen. O decimos Yering, von Jering, y no sabemos ni quién es, ni cuándo nació, ni cuál fue su contexto. Y entonces, pues por mucho que te sepas sus conceptos o sus categorías, no los vas a comprender porque no sabes el contexto en el que esas teorías surgieron, como es el caso de la teoría exegética que decía, no me toques la ley. La ley es la ley y así como está escrita, así la tienes que aplicar, no tienes nada que interpretar. Bueno, esa teoría, en una modalidad de la exégesis, tuvo como contexto un periodo revolucionario para luchar contra las monarquías absolutas y no encontraron nada mejor que la ley como argumento para decir que se convoque al tercer estado, que se convoque a los legisladores, porque este señor está gobernando conforme amanece de humor, con bandos y con papelitos en los árboles. Y entonces, como la ley fue lo que sirvió para poder destronar y desplazar a estas monarquías absolutas, pues dijeron, no se toque la ley. Pero bueno, ese fue un periodo particular. Hoy sería imposible decir, no se toque la ley porque es perfecta, porque sabemos claramente que la ley es un producto humano y por lo tanto tendrá deficiencias. Y estas pueden ser contradicciones, excesos o grandes e importantes vacíos. Entonces, no podemos dialogar con los grandes contemporáneos solamente por sus conceptos o teorías. Hay que ver el contexto, hay que ver a qué lo queremos aplicar, hay que ver si es adecuado a los problemas o desafíos que tenemos en nuestros entornos, si se aplican las teorías del sur o las teorías marxistas o un nuevo derecho indígena o qué es lo que tenemos que hacer para poder comprender y ya más aspiracionalmente a dialogar con los grandes pensadores. Entonces, no nos pide el temario solamente esto, sino que además nos dice, 7, que tenemos que comprender los problemas generales que se presentan en la práctica. Recordemos que el derecho tiene tres tipos de fuentes. Tiene las fuentes materiales, que son las que dan origen a que se desarrolle, se genere una norma jurídica. Tenemos las fuentes, digamos, formales, que son estas normas que ya existían en alguna de sus modalidades, sea una ley, una jurisprudencia, sean prácticas, sean costumbres, ¿sí? Pero aquí dice, problemas que se presentan al aplicar, al hacer eficaces estas normas. ¿Cuáles son las barreras o los desafíos? Entonces veamos que este punto 6 y este punto 7 son ya muy, muy nutridos y muy retadores. No conforme con eso, el temario agrega el tema de las soluciones en su modalidad 8 y 8.1. Dice, ¿qué soluciones se usaron en Roma, en la Edad Media, en el Renacimiento, para, digamos, el robo de pecunio? ¿O cuáles son las soluciones hoy para el abigeato o para tal o cual
eh, modalidad actual. Entonces, como se pueden dar cuenta en esta introducción, el paraguas tiene muchos niveles y muchos desafíos. Entonces, habrá que ir a cada una de las, digamos, contenidos del temario y no sé si puedo yo dejar de compartir, no sé si estás viendo unas pirámides de colores, José Manuel. No, estoy viendo el texto. Muy bien. Entonces, aquí lo es muy importante es que veamos qué es una taxonomía. Una taxonomía va de lo más general hacia lo más particular, como esta potentísima taxonomía de Linnaeus, que clasificó todas las plantas. Entonces, así vamos desde el dominio, que está aquí me parece que este es griego, Eucaria, hasta ir viendo llegar a la especie. Entonces yo digo, dominio, reino animal, de los mamíferos, primates, homínidos, el homo, hasta llegar a sapiens. Todo esto es una taxonomía, es decir, que una taxonomía no solamente es una clasificación o un closet con cajones, sino que además tiene niveles de lo más general a lo más particular. Entonces, eh, identificar estas taxonomías será fundamental la materia Introducción al Estudio del Derecho, como lo va a hacer para metodología jurídica, para la investigación y en general para la comprensión de un texto, ya que requerimos situarlo en un contexto. Entonces, muy importante eh, este concepto de taxonomía y nos vamos a ir a leer muy rápidamente, así que toma, por favor, el aire para que ahorita lo leamos en español, pero aquí nos dice que la taxonomía es una ciencia de nombrar, describir y clasificar, aquí dice organismos, pero pueden ser plantas, animales, ideas basadas en características compartidas, relaciones evolutivas en el tiempo. Así que el ejemplo que nos pone, pues es, por supuesto, de Linnaeus, con el esquema que acabamos de ver. Entonces nos dice que los aspectos claves en una taxonomía, por ejemplo, biológica, pues es el propósito, las nomenclaturas, los niveles jerárquicos. El derecho es una disciplina con numerosos tipos de jerarquías. Eso es una virtud y también es algo que se critica. Y entonces también tenemos otras aplicaciones. Muy bien, entonces aquí vamos a ponerlo en español para que no haya ninguna discriminación. Ajá, y que tú puedas leer. Entonces, rápidamente vamos a irnos a esta gran enciclopedia Wikipedia para que leas el primer párrafo. Por favor, José Manuel. Mm, la taxonomía Esto es un... sáltatelo, o sea, esto sí. sáltatelo. Ajá. La taxonomía es, en un sentido general, la clasificación ordenada y jerárquica. Usualmente se emplea el término para designar a la taxonomía biológica, el modo de ordenar a los organismos en un sistema de clasificación compuesto por una jerarquía de taxones anidados. La taxonomía biológica es una subdisciplina de la sistemática biológica que estudia las relaciones de parentesco entre los organismos y su historia evolutiva. Actualmente, la taxonomía actúa después de haberse resuelto el árbol filogenético de los organismos estudiados. Esto es, una vez que están resueltos los clados o ramas evolutivas en función de las relaciones de parentesco entre ellos. El científico especialista en taxonomía se denomina taxónomo. Bueno, pues de esta manera, entonces tenemos que ver esta palabrita clave, que estamos viendo qué relaciones hay jerárquicas. Aquí se habla de los clados. Estamos viendo que hay un
orden, nomos o regla para clasificar, no es clasificar los libros por colores, porque eso no nos sirve. Y luego nos va diciendo justamente el tema de la sistémica y de la sistemática, es decir, hacerlo con orden, con unos criterios expresos. Entonces, muy importante, este esquema nos va diciendo el tema jerárquico y nos va a decir qué relacionamos con qué, porque esto es lo que va a ir poniendo en orden nuestra cabecita para argumentar qué es lo que estamos describiendo, qué es lo que estamos afirmando, en qué nivel está y cómo lo estamos correlacionando. El derecho no es si más B, el que priva de la vida a otro comete homicidio. Ok, muy bien, pero lo cometió porque se estaba defendiendo, lo cometió porque no le quedaba de otra, lo cometió en un arranque de ira por desesperación. ¿Por qué lo cometió? Entonces, no solamente es A igual a B, sino que hay un mundo de filigrana. Vamos a ver quién nos puede definir lo que es una categoría. ¿Qué ciencia podrá definir lo que es una categoría? Vamos a ver, la categoría, dice, es cada una de las clases establecidas en una profesión, carrera o actividad. No es, digamos, categoría, distinciones con la definición. Ajá. Las operaciones conceptuadoras, que son muy importantes, se clasifican, como los vamos a ver, en orden, categoría, clasificación, subsunción. ¿Qué metes adentro de qué? ¿Qué cabe adentro y qué es lo que está afuera? Entonces, depende desde qué disciplina nos estemos acercando. Aquí tenemos una enciclopedia Herder, ajá, y entonces aquí nos dice que, pues de acuerdo a la clasificación de la definición, pueden ser reales y nominales, léxicas y estipulativas, según la denotación, por su enumeración, por los ejemplos, por su extensión, por su ostensión. Y luego acá nos dice, según la intención, pueden ser connotativas o denotativas, por género, por sinonimia, por contexto, operativamente. Entonces vemos que hay diferentes tipos de definiciones y nosotros solemos siempre decir definición de acto jurídico. Otra cosa es decir noción con unos límites más flexibles. Y otra cosa, ya lo vimos de una categoría, de una enciclopedia especializada, otra cosa es decir constructo. El constructo es una construcción teórica, concepto o idea abstracta deliberadamente para investigar. Usar el constructo justicia, desde qué contexto, bajo qué teorías, es más desde el punto de vista de la especialidad de la lexicografía y de la psicología. Entonces, aquí podemos ver que es posible usar definición, a mí no me gusta, conceptos es un poco más especializado, definiciones con sus múltiples tipos, a mí me gusta usar la palabra constructo porque a lo largo del tiempo no hay nada más dinámico que el lenguaje y entonces podemos ver qué usos tiene que se va a ir ajustando a la interpretación y al contexto de interpretación que tenga cada intérprete. Alguien que no tiene contexto, que no sabe nada, pues le gusta más decir definición porque aquí está cuadradita, no se sale de ahí y ahí se queda. Pero cuando tú tienes una riqueza de contexto para interpretar, le puedes dar al juez, le puedes dar al operador jurídico, no, mire, esta era la situación de esta violencia en familia, tenía tanto tiempo, había estas modalidades, y entonces argumentas, y no es nada más definición, violencia es tal cosa, no, no, sino que cómo se da esta modalidad, qué hay detrás de ella, por qué es más grave, por la confianza que se supone que debe haber en una red familiar. Entonces, cada palabra que usamos tiene una dimensión, tiene una importancia y desde luego tiene un impacto en el conocimiento. Y vamos a cerrar
esta cápsula, regresando de manera muy puntual para terminar la revisión del temario de introducción al estudio del derecho, que es una materia obligatoria de primer semestre seriada con filosofía del derecho. Aquí dice que horas teóricas y no hay horas prácticas. Esto me parece un sinsentido. Todo tiene una aplicación práctica, como lo hemos acabado de ver. Aquí está lo que hemos desglosado de este objetivo general que viene a reflejarse en las competencias. Pero lo que nos interesa mucho, acá dice capacidad de entender, de identificar, de manejar, todo lo que nos dice Bloom, que son los objetivos de la aprendizaje. Y luego dice que eso lo va a utilizar en lenguaje cotidiano, dice, de todos los operadores jurídicos que practican y se van entendiendo. Es como un doctor que habla a otro doctor y le dice meningitis. Bueno, pues ellos ya saben qué significa una persona que no, pues no sabe absolutamente. Entonces, acá dentro de las materias, para terminar, cada materia tiene sus unidades y sus subtemas. Entonces, acá justamente hemos avanzado muchísimo en que existen teorías generales, teorías particulares de un sesgo, de otro sesgo, de un lado y de otro. Los múltiples conceptos del derecho, ya lo dijimos, CJF, conceptos jurídicos fundamentales que hay que dominar. ¿Cómo se puede clasificar el derecho? Si existe objetivo, subjetivo, derecho público, derecho privado. ¿Qué, qué contexto podemos darle al derecho con relación a los diferentes tipos de normas? Lo que acabamos de ver, específicamente una unidad para hablar de la validez, otra específicamente para la creación del derecho, que puede ser por un proceso legislativo, por un proceso jurisprudencial, por muchos procesos del Poder Ejecutivo y, por supuesto, por la creación del derecho a través de la investigación, el estudio y la investigación jurídica. ¿Qué funciones tiene? Es una unidad. ¿A qué vamos a llamar como ordenamiento jurídico? Y finalmente, tal vez una de las unidades más desafiantes sea el tema de las diferentes teorías de la justicia con las que contamos. Entonces, todo este contenido dividido en 64 horas, para decir lo menos, estamos hablando de 64 entre 10, cada unidad aproximadamente 6 horas y media, sin contar los ejercicios que hoy en día estamos sintetizando en esta cápsula, en esta introducción a la introducción del estudio del derecho. Y vamos a pausar en este momento para poder dar organización y planeación didáctica a cada una de las dudas y planteamientos y orientaciones, así como productos de evaluación que tendrán que ver con las preguntas centrales de cada una de las actividades que cada estudiante debe hacer para entregar mínimamente 50 preguntas, 5 de cada unidad. No se vale decir, de la 2 no me interesa nada. Hay que elaborar lo que a ti te interesa, las preguntas que a ti te interesan saber de cada una de las unidades, porque es el primer elemento de evaluación. ¿Qué quieres saber de este temario para que podamos personalizar el aprendizaje y darle un sentido no solamente abstracto, conceptual, sino también práctico, orientado a los problemas de la vida real que pretende solucionar y prevenir el derecho como ciencia de interpretación de las normas jurídicas existentes? ¿Tienes clara tu primera tarea, José Manuel? Las 50 preguntas, ¿no? 5 preguntas por unidad. Si pregunta unidad, tienes que dialogar, tienes que trabajar con tu temario y Sí, hacer tus 5 preguntas de cada unidad en forma de pregunta, no en sí. forma de respuesta. Esto es muy importante.
Creo que no se grabó. Creo que no se grabó. Bueno, entonces no se trata de poner pregunta y respuesta, ni muchas preguntas en una. Son preguntas sinceras, qué tú quieres contestar, qué te quieres llevar del curso, para que entonces, en forma de pregunta, con sus signos de interrogación, se entregan solamente las preguntas para poder tener un indicador claro de qué avanzamos y qué preguntas vamos palomeando o qué preguntas vamos dejando para dudas o para ampliar su contenido. Muchísimas gracias. Hasta siempre.